tipo de mayordomo tú eres? ¿Fiel y prudente o disipador? Vamos a orar. Padre, gracias, mi Dios, por tu palabra en esta mañana. Pedimos que bendiga, Señor, que el Espíritu de Dios nos hable. Edifica tu iglesia, Señor. Ayúdanos a santificar, a limpiar nuestras vidas con prácticas, con hechos, acciones que no son de acuerdo a tu voluntad, Señor. Que la palabra de Dios reine en nuestro corazón, que la pongamos por obra sin ninguna incredulidad, al contrario, con toda fe y toda confianza, sabiendo que hacemos lo correcto. Bendice, Señor, tu palabra en este tiempo, que sabemos que ella nunca regresa vacía. Háblanos, por favor, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? ¿Qué eres tú? ¿Un mayordomo fiel y prudente o un mayordomo disipador? ¿Qué es un mayordomo? ¿Verdad? Empezaremos de lo más básico para los hermanos que están llegando a la iglesia, aprendiendo de las cosas de Dios. ¿Qué es un mayordomo? Ok, la palabra mayordomo ya nos da su propio significado. Mayor, guión, domo, ¿verdad? Dos palabras se la componen. El mayordomo. Mayordomo, yo pensaba, hermanos, cuando recién leía la Biblia, me imaginaba el de Ricky Ricón, ¿verdad? De las caricaturas, el que salía así con un mantelito, le abría la puerta y ese era el mayordomo. No conocía yo la labor de mayordomo. Después, cuando fui a los pueblos, ¿verdad?, a algún lugar, hablaban de las fiestas, ¿verdad?, que hacían paganas y que había los mayordomos y que las fiestas, y no entendía yo muy bien qué era la mayordomía. Pero ya estudiando la palabra de Dios y en los tiempos del Señor, vamos a ver qué era un mayordomo. La palabra mayordomo, ¿verdad?, se toma, la pura palabra mayordomo, ¿verdad?, significa mayor. ¿A qué le suena? Alto, grande, ¿verdad? Arriba de otros, eso significa, ¿verdad? Y domo, ¿a qué le suena domo? O domus, domo. Techo, ¿verdad? Cobertura, un área cubierta bajo algo, ¿verdad? El domo. Mayordomo era un empleado, era un siervo de un señor, ¿verdad?, quien lo contrataba para que administrase, ¿verdad?, debajo de lo que todas las posesiones de su señor o algunas áreas específicas, él administrara los bienes de su señor. Esa era su tarea. Se le llamaba mayordomo porque tenía un nivel de altura, digámoslo así, en su servicio por arriba de otros, ¿sí? Era como un puesto importante, ¿sí? Era mayordomo. Ahora, hermanos, le daba esta posición como mayordomo para administrar. Ese era su trabajo principal. Había mayordomos en diferentes posiciones, ¿sí? Un hombre muy rico podría tener hasta 30, 40 mayordomos, depende todas las áreas que quisiera ser administradas. Tenía muchos administradores. Regularmente las familias tenían uno o tenían dos o tres mayordomos o tres administradores. Entonces, hermano, apréndalo bien. Mayordomo es un administrador. ¿Estamos ahí, hermanos? Administra todo lo que Dios le ha dado. Somos administradores del Señor. Ahora, hermano, escúchame bien. Usted no tiene que escoger ser un mayordomo, ya lo es. A los ojos de Dios, usted ya es un administrador. Y eso significa, hermanos, que usted será responsable, fíjese bien, responsable en administrar sabiamente todo lo que el Señor le da, ¿sí? Usted es responsable ante Dios de ello. Y déjeme decirle, administrar es saber, hermanos, calcular, organizar, distribuir sabiamente lo que Dios me da, ¿sí? Entonces debemos aprender a administrar lo que Dios, el Señor, nos da. Eso es un mayordomo, un administrador. Evidentemente, no a cualquiera se le daba la posición de mayordomo. Supongamos que usted tiene un negocio. ¿A quién le daría la calidad o la facultad de manejar dinero? ¿Al primero que viene y le pide trabajo? No, usted le va a soltar dinero o manejo de dinero a alguien de mucha confianza, ¿verdad? Tiene que tener un empleado de confianza. El mayordomo, al ser mayordomo, su señor le estaba dando un voto de gran confianza. Él sabía, yo puedo confiar en esta persona para que administre y maneje recursos, dinero que yo lo voy a poner en sus manos. Él no es el dueño, yo soy el dueño, pero tengo la confianza de que lo administrará sabiamente. Sí, eso es el mayordomo, era un voto de confianza de parte de su señor.
Entonces, fíjese bien, el mayordomo administra los bienes de su señor, quien ha depositado en él la confianza y la responsabilidad para el buen manejo de ellos. Hay cosas que Dios ha puesto en sus manos y quiere decir que Dios le está dando la confianza de que usted administre eso. ¿Estamos ahí, hermanos? Dios le está dando la confianza de ser su mayordomo. Así que somos administradores. Ya tenemos trabajo, hermanos, ¿verdad? Hay gente que está buscando un trabajo en una administración de una gran empresa. Mire, hermanos, el Rey de Reyes ya lo hizo su administrador, ¿verdad? Eres administrador del Señor. Ahora, queridos hermanos, la mayordomía, pues como le dije, se distinguía en varias áreas. No voy a verlo, pero la Biblia nos habla de mayordomos, ¿verdad? Por ejemplo, en el libro de Ruth nos habla de los mayordomos de los segadores. Es decir, había un administrador que específicamente se dedicaba a administrar las cosechas, ¿verdad? Venían las cosechas y él veía cuánto fruto había, ¿verdad? Qué se recolectaba, cuánto, cómo distribuirlo, trabajando para su señor. Había mayordomos de casas, es decir, estos administraban dentro de la casa, de las haciendas, por decirlo así, de aquellos hombres ricos, ¿verdad? Administraban, ¿verdad? Le daban los salarios para pagarlos, ellos pagaban, ¿sí? Algunos de ellos eran encargados del mantenimiento de la casa de su señor, que siempre estuviera en orden. Se les daban recursos para que no hubiera fugas, grietas ni nada por el estilo. Había otros que se les daba para los mayordomos de los sembradores, eran los mismos de los segadores, pero cuando era el tiempo de la siembra, ellos tomaban el grano y lo daban a los sembradores para que salieran a sembrar. Ellos distribuían, pagaban salarios, daban mantenimiento. ¿Sí están aquí, hermanos? Amén. Esa era su labor, administrar sabiamente lo que su Señor ponía en sus manos. Somos mayordomos de todo lo que Dios nos ha dado. Vea conmigo, hermanos, Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4. ¿Lo tiene ahí, hermanos? Primera de Pedro, capítulo 4. Fíjese bien. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo número 10. Dice la Biblia: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo ¿a quién? A otros. Quiero que vean. Ministrelo a otros. Luego, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Todos hemos recibido, aquí habla dones espirituales, pero todos hemos recibido dones de parte del Señor, dádivas. Dios nos ha dado algo a todos. El día que fuimos salvos, un día vamos a ver un estudio sobre los dones espirituales. El día que usted fue salvo, el Espíritu Santo vino a su corazón, fue sellado con el Espíritu Santo. Y el Señor con el Espíritu Santo también le dotó de dones espirituales que usted antes de ser salvo no tenía. Le voy a dar un renglón nada más para que quede claro. Talento es una virtud que se trae del nacimiento físico. Desde que nace ya tiene talento para algo. Don espiritual es una virtud que el Señor da en el nacimiento espiritual. Amén. ¿Sí? Entonces, el Señor a todos nos dio algo. De nacimiento físico, espiritual, talentos, dones. Todo eso debemos administrarlo sabiamente. ¿Estamos ahí, hermanos? Somos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y escúcheme bien, mucha de esa administración, fíjese con quién tiene que ver. Versículo número 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo. Es decir, esos dones y esas cosas que Dios me da, ¿sabe para qué me las da? Para servir a otros, para servir a los demás. ¿Sí? Uno pensaría, son talentos y habilidades para mi provecho, pero principalmente son habilidades, dones dados por Dios para servir al Señor y servir a otros. ¿Estamos ahí, hermanos? Ese es el mayordomo. El mayordomo sirve a otros siervos. Es siervo de otros siervos, haciendo su trabajo como administrador. ¿Qué administramos? Dones espirituales y talentos que el Señor nos ha dado. Sí, Señor. También los hijos. Los hijos los tenemos que saber administrar sabiamente, ¿verdad? La Biblia dice en Salmo 127:3, herencia de Jehová son los hijos. Entonces yo voy a dar cuentas a Dios por mis hijos, los tengo que administrar sabiamente. Bien decimos, ¿verdad? Los hijos nos los da el Señor, ¿sí? Son de Dios y debemos administrarlos sabiamente. Cuando como padre te presentes ante el Señor, ¿qué cuentas darás tú por tus hijos? Eres mayordomo de esa herencia que el Señor puso en tus manos. ¿De qué más somos administradores? Vea conmigo este salmo interesante, Salmo 90:12.
Salmo 92. ¿Qué más administro? Dones espirituales de la gracia de Dios, talento que el Señor me ha dado, ¿verdad? Los hijos que Dios me ha dado. Salmo 90, versículo 12. Salmo 90, versículo 12. ¿Lo tiene ahí, hermanos? Mire lo que dice la palabra de Dios. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón, ¿qué, hermanos? Ahora, ¿sabe que la palabra contar en el texto hebreo habla de administrar? Quiere decir esto, fíjese bien. Señor, enséñanos de tal modo que administrar nuestro día. No nos vas a contar 1, 2, 3, 4, ¿cómo estamos? ¿A 8, a 15? No. Ayúdanos, Señor, a administrar mis días. ¿Sí ven? Mi tiempo. A ser un buen administrador de mi tiempo y de los días. Cómo vivo mi semana, cómo vivo mis días, mis horas de trabajo, mi tiempo con mis hijos, mi tiempo con mi familia. Soy administrador del tiempo que Dios me da, de mi vida que el Señor me ha dado. Somos administradores de bienes, de todos los bienes materiales que hemos recibido. Somos administradores. Ageo capítulo 2, versículo 8. Vaya para allá. Ageo 2, 8. Sí existe, sí viene en la Biblia. ¿Dónde viene ese Ageo? ¿Dónde se esconde? Ageo capítulo 2. Que vengan los niños a decirnos dónde está, ¿verdad? Ageo capítulo 2, versículo 8. Fíjese lo que dice el Señor. Ageo 2, 8. ¿Qué dice Dios? Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová. Él es dueño de todas las cosas materiales que el hombre posee. Él es dueño de esta tierra, Él es dueño de todos los terrenos, ¿verdad? Él los creó, Él es dueño de todo, hermanos. Y Él es dueño del oro y de la plata, de todo bien material. Fíjense bien, hermanos. Él es dueño de todo y nosotros solo lo administramos. ¿Estamos ahí, hermanos? Aquí va el punto. Aprenda a decir de la siguiente manera. Aprenda a decir así: este carro no es mío, este carro es de Dios. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Si tienes un carrito, digas, es mío. Está bien, si, al título, tienes que tener el título. Pero aprende a decir, este carro no es mío, es de Dios. Tengo una casa, esta casa, bueno, sí, es mía, tengo el título de propiedad, pero esta casa es de Dios, Dios me la dio a mí. ¿Sí estamos ahí, hermanos? Aprende a decir, este empleo que tengo no es mío, Dios me lo dio. ¿Sí? Este empleo el Señor me lo dio. Este trabajo, este negocio, Dios me lo dio. Este don, el Señor me lo dio, no es mío, es de Dios. Estos hijos no son míos, son de Dios. Aprenda, hermano, a atribuir a Dios como dueño de todas las cosas. ¿Estamos ahí, hermanos? Mire, a veces nos puede pasar un accidente, se nos quema la casa y vamos a renegar, ay Señor, o me robaron en la casa. Es que me robaron. Mira, esa casa de quién es. Todo lo que tú tienes dentro de la casa de quién es. Es de Dios. ¿A quién le robó la gente? Al Señor. No te preocupes, Él es justo. Él va a ayudarte, ¿verdad? En esas situaciones. Hermanos, muchas veces cuando yo salimos de la casa, oramos, le digo, Señor, cuida la casa, ¿verdad? Pues todo lo que está ahí es tuyo, Señor, ¿verdad? Si tú quieres que te roben, pues, ¿verdad? ¿Tú lo vas a permitir? Pues, ¿verdad? Es tu casa, Señor, todo es tuyo. Y el día que un día nos roben algo, ¿verdad? Pues bueno, Señor, tú lo permites, eso era tuyo, ellos te robaron a ti, no a mí. ¿Verdad? Claro que yo soy poseedor, administrador terrenal, pero es del Señor. Entonces, queridos hermanos, aprenda a decir. ¿Sabe por qué? Porque vas a tratar las cosas muy diferente cuando estés consciente que el dueño de eso es Dios. ¿Están aquí, hermanos? ¿Cómo tratarías tu empleo si tú sabes que el empleo vino de parte de Dios? ¿Cómo tratarías el vehículo si sabes que el vehículo te lo dio Dios? Es de Dios este carro. ¿Cómo lo usarías sabiendo que es del Señor? ¿Sí? ¿Cómo usarías todas las cosas, hermano? Con la conciencia, no es mío, es de Dios. Yo solo soy su mayordomo. Amén, hermanos. Ahora fíjese bien, algo interesante, hermanos. ¿Cuál va a ser al final tu desempeño como mayordomo? Yo voy a preguntarte, ¿eres fiel y prudente o eres disipado? Podríamos pensar en aspirar a ser fiel y prudente, pero ¿cómo se llega a ser así? ¿Quién es el mayordomo fiel? ¿Cómo puedo saber si soy fiel y prudente administrador o soy un disipador? Ahí le va. El fiel es alguien constante en cumplir con su deber. Es alguien constante, siempre está cumpliendo su deber. Ahora déjenle digo algo, hermanos. Es bien fácil cumplir con el deber cuando no hay oposiciones, cuando todo va bien. ¿Sí?
¿Sabe dónde se nota la fidelidad de alguien? Cuando vienen las dificultades. Y a pesar de las dificultades, sigue haciendo lo correcto. ¿Estamos aquí, hermanos? Fidelidad en campos verdes y planos resulta ser fácil. Y aún ahí algunos se duermen, ¿verdad? Ya no son fieles. Imagínense si podrán ser fieles cuando viene lo complicado. Fidelidad, hermanos, es ser constante en cumplir el deber a pesar de las circunstancias. Vea lo que dice Lucas 12, vamos para allá, en lo que el Señor mismo nos enseñó del mayordomo. Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Mire, quiero que veamos este mayordomo, versículo número 42. Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? Fíjese bien, este mayordomo lo que tenía que hacer, ¿qué le encomendaron hacer? Administrar. Ahí dice: para que les dé a tiempo su ración. ¿A quién le tiene que dar a tiempo su ración? Es mayordomo sobre su casa. Tiene que estar al pendiente de los que sirven, ¿verdad?, a su Señor, ¿verdad?, para darle a tiempo su ración. Interesante, ¿verdad? Ahora fíjese bien, dice aquí, hablando de la fidelidad, versículo 43: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. Eso es fidelidad. ¿Cuándo va a venir el Señor? Sin aviso. Va a llegar. Si nadie sabe ni el día ni la hora en que el Señor vendrá. Y qué bienaventurado soy cuando el Señor llegue y me encuentre haciendo su voluntad. Imagínense que el Señor viniera domingo en la tarde. ¿Dónde va a estar usted domingo en la tarde? ¿Dónde quisiera que lo agarrara? ¿En el televisor? ¿En Plaza Mayor, en el centro, comprando cacahuates? ¿O le gustaría que lo encontrara en la casa de Dios? Eso es fidelidad, cuando el Señor en cualquier momento puede llegar y te encuentra haciendo lo correcto. ¿Estamos ahí, hermanos? Eso es fidelidad. Ahora, fíjese bien lo que dice aquí la palabra de Dios: bienaventurado cuando su Señor lo encuentra haciendo así. ¿Qué significa? Que constantemente lo hace lo correcto, hace lo correcto. Él no tiene temor de cuándo puede venir su Señor. Él está listo para que su Señor venga, porque su Señor lo va a encontrar haciendo así. Fidelidad es ello. También, hermano, vea conmigo, versículo número 42. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a su tiempo les dé su ración? Viene dos términos más. A su tiempo. Un mayordomo fiel le da y administra lo de su Señor puntualmente. ¿Se lo ve, hermanos? Imagínense usted que viene a darle la ración, tal vez el salario a los otros siervos que trabajan por el Señor. Viene a darle su salario y el mayordomo dice: ¿saben qué? No tengo. Tuve un compromiso, mi Señor sí me dio el dinero, pero yo lo usé para comprarme un televisor. Eso no es mayordomo moderno, ¿verdad? Me compré un televisor y entonces, pues discúlpame, no tengo para darte a ti como siervo lo que mi Señor me dio para dártelo a ti como tu ración. La próxima semana te lo doy. La fidelidad también habla de puntualidad, en hacer lo que Dios nos pide. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Cuando el Señor lo dice. ¿Cuántos de nosotros postergamos hacer la voluntad de Dios? Hay quien planea: no, en un año lo voy a echar ganas. No, ahora sí, unos ya están diciendo para el 2019. No, hermano, ¿verdad? Ya hay que hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Ya hay que hacer, no posponga lo que Dios dice. Hay que ser puntuales en lo que Dios nos dice. Cumple puntualmente, y dice aquí que les da su ración. Quiere decir que da con integridad la parte que debe dar. No les da menos. ¿Sí? Algún siervo puede venir y decir: bueno, mi Señor te dejó a ti como mayordomo, ¿dónde está mi paga? Y el decir: bueno, mira, me dejó 1000, pero te voy a dar 800. No debe ser así. ¿Estamos aquí, hermanos? Debe ser puntual, con integridad, a tiempo y a pesar de las circunstancias, cumpliendo con su Señor. ¿Estamos aquí, hermanos? Fíjense bien, es algo bien interesante, hermanos. Como cristianos, usted debe aprender a ser un mayordomo constante, cumplido e íntegro. Voy a decir esas 3 palabras, apréndaselas: constante, cumplido e íntegro. Debemos ser un mayordomo fiel. Ahora quiero hablarle específicamente de su área financiera.
Dice, pastor, ya vamos a empezar a hablar de dinero. Ya ven que no es mi tema favorito, ¿ok? Usted lo sabe, no lo predico cada semana. Pero quiero hablarle sobre sus finanzas. ¿Es usted con el dinero que Dios le da un mayordomo fiel? ¿Es fiel y prudente o es un disipador? Querido hermano, no se puede llamar a alguien fiel que a veces diezma o a veces no. ¿Estamos aquí, hermanos? No se puede llamar a alguien fiel que Dios te da para el sustento de tu familia y tú no lo das. No, a veces sí, a veces no. Fidelidad es mantenerse haciendo lo correcto, aún y a pesar de las circunstancias. Conocí un hermano en nuestra iglesia, ahí donde venimos en San Luis, que él tenía una promesa de fe a misiones, perdió su empleo y le dijo, Señor, aunque pierda mi empleo, ayúdame a poder dar lo que yo te prometí. Y mire, Dios le bendijo, ¿verdad? Él se puso a hacer otro trabajo sencillo, pensó que no iba a obtener lo mismo y Dios le dio eso y un poco más y cumplió al Señor. Fieles a pesar de circunstancias. Mire, hermano, todos aquí, financieramente hablando, podríamos decir, ahí le va, Señor, tú sabes que no puedo diezmar porque esta semana tuve un inconveniente. Todos tenemos inconvenientes. ¿Estamos aquí, hermanos? Y nos presentamos ante Dios, no venimos, no diezmé, Señor, disculpa, porque esta semana se me quemaron los frijoles. Entonces tuve que agarrar de ahí para comprar más frijoles. Y dejamos de diezmar. Un buen mayordomo es fiel a pesar de circunstancias. ¿Sí está aquí, hermanos? Él da su ración y la da a tiempo, porque su Señor sí le ha dado. ¿Sí estamos aquí, hermanos? Si el Señor no te da, pues ¿qué vas a dar? Pero si el Señor te da, tienes que cumplir a Dios como un buen administrador. ¿Estamos ahí, hermanos? Entonces todos tuviéramos inconvenientes. Pero ahí te va. Yo no sabía la tradición aquí en León. No hay dinero, estamos bien pobres. No hay. Estamos ese presidente y en la economía. Mira, ayer, el día 5 de la noche, así gente comprando juguetes. Así, globos. Yo no sabía, yo salí a la colonia y a la noche todo el mundo arrebatando. No que no hay dinero, no que somos pobres, no que no tenemos. Tenemos para lo que queremos. ¿Estamos aquí? Tenemos para lo que nos da la gana tener. Para esto sí tengo. Y para Dios nunca tenemos. Y luego venimos a la iglesia, ¿verdad? Y decimos, Dios sabe, Dios, tú sabes. Tú sabes, Señor. Ya llegas a la casa y perder tu televisor 60 pulgadas. Buena la tele, ¿verdad? Ay, Señor, tú sabes que no tengo. Sí tenemos, pero somos disipadores. Usamos mal lo que Dios nos da. ¿Estamos ahí, hermanos? Entonces fíjense muy bien, debemos ser fieles al Señor a pesar de circunstancias, aprender a cumplir con el Señor. Y te voy a decir algo que es grave del asunto de no diezmar. Y voy a hablar del diezmo a profundidad durante este mes, ¿verdad? Por algunos escuchan a Duxin y a otros predicadores que hablan y son bien reconocidos. ¿Y por qué lo dicen? Ya es así. Aprende a leer bien la Biblia. Hay buenos hombres que tú vas a encontrar que predican, pero de repente van a salir con el tema del diezmo, se van a ir por la tangente. Yo escuché a uno de ellos decir que el diezmo tenía un límite y eso es totalmente fuera de lugar. ¿Sí? Lo vamos a ver a profundidad en este mes. Pero fíjense bien, hermanos, si el Señor nos da, hay que aprender a dar nuestro diezmo a tiempo íntegro. Hay gente que gana bien poco y dice, me gané 30 pesos. ¿Cuánto es el diezmo de 30? ¿Qué dice? Mucha gente dice, 3, pues, ¿qué van a servir 3? Mejor me compro un chicle. No, diezma aún de lo poco. ¿Sí estamos aquí, hermanos? Ahora, que no te fallen las matemáticas, ¿verdad? Gané 100, pues voy a dar 5 de diezmo. No, eso no se llama diezmo. Diezmo son 10. ¿Sí estamos aquí, hermanos? Hasta cuando queremos nos fallan las matemáticas. 100, voy a dar 5 de diezmo. No, eso no fue diezmo. De 100 son 10. De 1000 son 100. De 10,000 son 1000. Gente gana muy poco y dice, no, es muy poquito. Miren, mis hijas, mi esposa y yo les hemos dado, ellas emprendan a trabajar y a producir algunas cosas y ganan a veces un poquito de dinero. ¿Sí? Una de mis aspiraciones es que una de mis hijas sea empresaria y me mantenga toda la vida. No sé. Mi aspiración es que sirvan a Dios. Pero fíjense bien, hermanos. Ellas producen y ¿cuánto fue aquí, papá? Bueno, pues ¿cuánto fue la ganancia? Fueron 25, 2.50 de diezmo, pero hay que darlos. ¿Sí están aquí, hermanos? Amén. Y hay gente que no lo da porque se le hace poco. Tú dale al Señor. Sé un administrador fiel y prudente. Amén. Y hay otros que se van al otro extremo. No, es que es mucho, ¿verdad? Y no quieren ni sacar cuentas de cuánto ganan, porque si sacaran cuentas, se den cuenta de cuánto es realmente su diezmo. Y mejor dicen, hay gente que dice, no, yo ofrendo, yo mejor no diezmo, ¿verdad? No.
¿verdad? Yo doy ofrendas, pero no voy a diezmar. Es gente que le va muy bien y que no quiere cumplir su responsabilidad como siervo. Déjame decirte algo, hermano, aprenda este año a diezmar. Aprenda a diezmar al Señor. Mira, hermanos, yo veo a veces y escucho a algunos hermanos y que están padeciendo económicamente, pero no diezman. Caray, ¿qué te puedo decir, hermano? Yo te puedo decir que Jehová es tu ayudador, nada te faltará. Yo te puedo decir que Dios va a abrir las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde, pero Dios no puede bendecir un ladrón. ¿Estamos aquí, hermanos? Amén. O sea, si los principios más sencillos y más básicos de la vida financiera cristiana no los cumplimos, ¿qué nos espera después? Lo más fácil, el diezmo. Eso es lo más sencillo. Pastor, pero es el 10%, pero es lo más básico de dar al Señor. Porque todavía faltan las ofrendas. Y si el diezmo no lo cumplimos, hermano, pues vamos a estar padeciendo. Nosotros mismos nos ponemos la soga al cuello al no diezmar al Señor. Y créame, hermano, que para muchos cristianos no es motivante diezmar. Dicen, yo ofrendo por amor. ¿Sabe que el diezmo también lo damos por amor? Lo damos por respeto, reverencia al Señor. No se da por no amor, ¿verdad? Pero vamos a verlo, le voy a decir por qué. El diezmo no fue un asunto íntegro de la ley. Se diezmó antes de la ley de Moisés. Mucha gente dice, no, te diezmos del antiguo pacto de Moisés. Jacob diezmó antes de la ley, ¿sí? Y lo hizo de un aspecto voluntario, lo hizo de corazón, sin tener una ley que lo hiciera diezma. ¿Me explico, hermanos? Jacob dijo, Señor, aquí está el diezmo de todo, tú me has prosperado. Lo hizo de una manera voluntaria y amorosa al Señor. Amén. Pero nosotros queremos relacionar el diezmo a fuerza con la ley como algo, ay, qué pesado diezmar. Quítese esa mentira. Diezmar también es de voluntad, de amor a Dios, de respeto y reverencia al Señor. Entonces aprenda a diezmar a tiempo. Le voy a decir la gravedad de no diezmar. Yo no te voy a decir que hay gente que espanta, ¿verdad? Y por no diezmar te va a dar cáncer y no. Pero yo sí, porque hay pastores que amenazan, ¿verdad? Y mire, que son tremendos. Pero déjame decirte, si no diezmas, yo te voy a decir cómo estás ante los ojos de Dios. ¿Quieres saber cuando no diezmas cómo te ves ante Dios? Pastor, pero a mí nomás me llega mi ayuda de oportunidades o del programa del gobierno. Diezma de eso. Mire, yo fui a un rancho ahí en San Luis Potosí, donde estaba, ¿te acuerdas? Nicolasa, o había una viejita ahí en el charquito. Un rancho de San Luis Potosí. Esta viejita venía y ella recibía su salario del gobierno de oportunidades o algo así. Y yo prediqué en esa conferencia y la viejecita me decía, pastor, venga, porque estábamos haciendo promesas de fe a misiones. Iban a prometer una ofrenda para la obra misionera. Y me decía, pastor, venga, yo gano tanto. Yo recibo de lo de oportunidades. Y mi hijo de Estados Unidos me manda tanto. ¿Cuánto es el diezmo? No, pues tanto, papá. Y lo anotó en la hoja, ¿verdad? Y luego dijo, ¿y voy a dar de misiones? Y me dijo el porcentaje. Y segura, no, sí, lo voy a dar. Dios es fiel, no, él nunca me falta. Y ahí le puse su tarjetita, una viejecita que vivía en una casa de madera y de cartón, en un rancho de San Luis Potosí, todo polvoriento, trayéndole sus diezmos y su ofrenda al Señor. Amén. ¿Me explico, hermanos? O sea, hermanos, si uno se propone ser fiel y prudente y no disipador, podemos, gracias a Dios. A todos nos da el Señor algo en alguna manera para que podamos dar. Pero ¿cómo te ves cuando no diezmas? Rápidamente, hermanos. Malaquías capítulo 3, versículo 8. No vaya para allá, escúcheme bien. Ahorita vamos a ver otro. Ahorita vamos a ir para allá. Dice la Biblia, trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, dice el Señor. ¿Y luego qué más dice? Y probadme ahora de esto, dice Jehová de los ejércitos, y no os abriré las ventanas de los cielos. Pero Dios dice esto, vosotros me habéis robado. ¿Y qué te robamos, Señor? Yo le pregunto, ¿se le puede robar a Dios? Ya les hice esta vez una pregunta, ¿sabes? ¿Se le puede robar a Dios? Sí, ¿verdad? Porque gente dice, ¿cómo? Yo no iba al cielo a ganar dinero. No, pero del dinero que te mandan del cielo sí te lo gastas de una manera inapropiada. Fíjate bien, el diezmo, hermano, sí se le puede robar a Dios. Cuando no diezmas, le estás robando al Señor. Pero hay algo todavía más allá. Dice el Señor, trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. ¿Para qué es la comida? Dice, hay alimento, con los diezmos hay alimento en mi casa. Ah, pastor, pues para la rosca, para los pasteles, la carne asada y los convivios de la iglesia. No. El diezmo es para alimentar a los siervos del Señor. Ahora ve a la mayordomía.
¿Sí? Ahí lo agarramos. ¿Qué hace el mayordomo? Recibe para dar un diezmo a tiempo y puntual, íntegro, para que los que sirven al Señor tengan sus necesidades suplidas. ¿Estamos ahí, hermanos? Ahora fíjese lo que dice el libro de Levítico 19:13. Mientras usted busca Levítico 19:13, déjeme decirle, Dios dice en Números 18, 21 y 23 que el Señor otorgó todos los diezmos a los levitas por cuanto sirven en el ministerio. Ahora vean conmigo Levítico 19:13, rápidamente, hermanos. Levítico 19:13. Miren, hermanos, y escúchame bien. Algunos quieren diezmar una vez y otra vez, ya quieren ver todas las ventanas de los cielos abiertas. Dios bendice fidelidad. ¿Sí? Yo ya di 2 veces mi diezmo y no vi pasar, no me saqué la lotería, no me llegaron $10,000. No. Haz fielmente lo que has de hacer. Y cuando tu Señor venga a pedirte cuentas y te haya haciendo así, te va a bendecir. Pero tú quieres la bendición nomás por dar una vez el diezmo, ¿verdad? Y va a haber. Pero si eres fiel, vas a ver realmente en mayor capacidad las bendiciones del Señor. ¿Lo tienen, hermanos? Levítico 19:13, ¿qué dice ahí? Dice, no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, ni retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. ¿Verdad? Cuando no diezmas, retenemos el salario de lo que sirven a Dios. No hubo diezmo ni modo, es como diciendo, no vamos a retener el salario de aquellos que sirven a Dios. Fíjese lo que dice la Biblia, Números 18:31, vamos para allá rápidamente, ayúdenme, hermano, vamos, Números 18, versículo 31. Dios habla de que le ha entregado los diezmos a los levitas que sirven en el ministerio. Fíjese lo que dice, Números 18:31. ¿Lo tienen, hermanos? Ahí va. Y lo comeréis, hablando de diezmo, en cualquier lugar, vosotros y vuestras familias, pues es vuestra, ¿qué? Remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. Le dijo a los levitas, el diezmo es para ustedes, es la paga por su servicio. Eso es lo que dijo Dios. ¿Sí lo ven ahí, hermanos? Cuando yo no doy diezmo como mayordomo, no estoy haciendo llegar su ración a los otros siervos de mi Señor. Entonces fíjese, cuando usted no diezma a uno, le roba a Dios. ¿Sí? Número 2, retiene el salario de los siervos de Dios. Porque no, ¿verdad? Yo hermanos, muchas veces, hermano, uno puede llegar y los diezmos no alcanzó, ¿verdad? Para sostener la obra, para dar a los hermanos que trabajan aquí. Y pues, hermano, yo no puedo decirle a hermano Giovanni o hermano Sergio, hermanos, no alcanzó. De una u otra manera va a salir y tiene que salir. ¿Sí están aquí, hermanos? Amén. Pero ¿por qué a veces no hay? Porque los cristianos no estamos diezmando. Y al no diezmar retenemos el salario de los que sirven. Robas a Dios, retienes el salario de los que sirven y ¿sabes qué es lo peor? Detienes la obra de Dios. La obra de Dios no avanza. Los diezmos y las ofrendas son el plan de Dios para que la obra de Dios avance. Y la obra de Dios es detenida por falta de recursos. Bueno, ¿que no confiamos en Dios? Sí, pero Dios instituyó que a través de los diezmos y ofrendas se sostenga la obra de Dios. ¿Estamos aquí, hermanos? Entonces, sé un mayordomo fiel y prudente. Ahora, quiero decirte esto para entrar a la parte final. Prudente, nada más te lo voy a decir rapidito. Prudente es alguien que con anticipación piensa y actúa. Te voy a decir que es prudencia. Hermano, ¿me pasas un sobre, hermano Giovanni? Así como debes actuar prudentemente como administrador de lo que Dios te da. ¿Sabe por qué mucha gente llega el domingo sin diezmo? Gracias. Yo te animo, llévate uno de estos. Cuando lo regreses, ¿no? Llévate uno de estos. Y en cuanto ganes el dinero, o te den tu salario, o lo saques del cajero, luego di, ok, diezmo. Y lo guardas. ¿Sabes por qué? Si no eres prudente, ¿qué vas a hacer? Se te va a ir de las manos. Y vas a llegar el domingo, ay Señor, se me fue el diezmo. Me lo gasté. Tuve la luz, tuve esto, tuve el otro, esto. Si no lo apartas, se te va a ir. Y vas a hacer falto en estar diezmando. No eres prudente cuando no lo apartas. El prudente se anticipa y lo aparta. ¿Estamos aquí, hermanos? Se anticipa y aparta su diezmo. Primera de Corintios 16, vamos para allá rápidamente. Primera de Corintios 16. Pastor, ¿no nos iba a predicar del amor? Sí, también nos iba a predicar del amor, ¿verdad? Hoy tocó de los diezmos, ¿verdad?
1 Corintios 16, versículo 2. ¿Lo tienen, hermanos? Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga ¿qué? Aparte algo, apártalo. No se te vaya a ir el diezmo, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la ilustración que le di de la niña de las 2 monedas? ¿Cuándo la escucharon? Levanten su mano. Como 3 o 4, ¿se acuerdan, verdad? Vino un papá y le dio a su hija 2 monedas de 10 pesos. Le dijo, una para ti y una para Dios. La niña se fue lanzando las monedas a la tiendita a comprarse algo. Mientras iba lanzando una y otra moneda, una se cayó y se fue a la alcantarilla y se fue en el caño. Y la niña volteó al cielo y le dijo a Dios, Dios, se me fueron tus 10 pesos. Y así somos muchas veces nosotros. Casualmente ese era el diezmo, ¿verdad? El que ocupé para otra cosa. ¿Por qué lo ocupé? Porque no lo aparté. Así es, así. Pastor, ¿y cómo es esto? ¿Me va a alcanzar? Prueba al Señor, dice Dios. Si yo puedo separar el 10% y vivir con el otro, y aparte de dar una ofrenda, pero eso lo vamos a ver después, yo debo vivir con fe y con lo que resta, y vas a ver muchas bendiciones de parte del Señor. Disipador es alguien que sin inteligencia consume o acaba lo que su Señor le da. ¿Sí? ¿Quién es el disipador? El que se gasta el diezmo. ¿Quién es el disipador? El que se gasta lo que su Señor le da para otros fines. Aún inclusive si Dios te da para, estás orando, Señor, provéeme para, no sé, la esposa está ahí con una lavadora, no necesito lavadora. Señor, dame para la lavadora que quiere mi esposa. Y el Señor te lo da para la lavadora y te acaba comprando un televisor. Aún eso es disipar. ¿Sí? No usamos para lo que el Señor, nos consumimos lo que Dios nos da para otros fines. ¿Sabe, hermanos, que mucho se pierde por falta de sabiduría? Por falta de juicio. El Señor sí da, hermanos, pero lo perdemos por ser malos administradores. Proverbios 13:23. Vamos por allá rápidamente. Proverbios 13:23. Hoy vamos a salir 7-8 minutos después de lo normal, pero no se preocupe, no le hace daño. El día que mucha Biblia haga daño me avisa. Proverbios. ¿Lo tiene, hermanos? 13, Proverbios 13. Proverbios 13, versículo 23. Dice la palabra de Dios. ¿Sí lo tiene, hermanos? Que a mí se me pegó la hoja, yo también. Ahí va. Dice así: en el barbecho de los pobres, en los campos de trabajo de los pobres, en el barbecho de los pobres hay mucho pan. Pero note lo que dice abajo. Se pierde por falta de juicio. No se usa rectamente, ¿verdad? Lo que Dios me da. Lo disipo, lo malgasto. Mire, ahí le va, rápidamente. Te levantas tarde y te debes irte el camión, te vas en taxi. Se pierde por falta de juicio. Ah, ya me levanté tarde, voy a tomar un taxi. Yo tenía un familiar que así lo veía. ¿Cómo se le iba el dinero en taxis? Oye, pues levántate más temprano y paga un camión y te vas a ahorrar dinero. Vas a pagar más tiempo, pero vas a ahorrar dinero. ¿Sí? Hermanos, muchas veces compramos de a poquito. Por ejemplo, debes ir a comprar. Es una cosa que yo no entiendo. A veces va uno a supermercados como Costco, no, que van los riquillos. Hermano, a veces les conviene a ellos comprar en el Costco. Porque te compras algo grande por menor precio que de a poquito en la tienda. Y hay gente que va a la tiendita acá por un juguito, por una cebollita, y al final pagas más que viendo ahí central de abastos aquí. Ir al central de abasto a un lugar a comprar o los mercados donde es más barato y comprar todo de una vez. Pero gastamos porque somos faltos de juicio. Comer en la calle, olvídate, se te va el dinero comiendo en la calle. No digo que no te des un gusto, ¿verdad? Y irnos a los tacos y echarlos por una buena hamburguesa, ¿verdad? No digo que no hagas eso, y menos no lo hagas y no lo dejes de hacer si invitas a tu pastor. Te animo que lo hagas, ¿verdad? Pero hermano, escúcheme bien. ¿Cuántas veces? Pues vamos a comer fuera, vamos a comer fuera, vamos a comer fuera. Comer fuera acaba dinero. ¿Por qué no tendremos? Si cocinara, si tú hicieras la comida, saldría mucho más barato. ¿Sí estamos aquí, hermanos? Por ejemplo, hay hermanas que saben cortar el cabello y mandan al esposo a la peluquería. No sé si el esposo no le tiene confianza, ¿verdad? Ahora, si hermana, usted no es diestra de eso, ni lo intente, por favor. Ya tenemos varios casos aquí. Por falta de juicio. Mire, estábamos hablando con mi hermano Sergio de un café soluble, mismo empaque, misma tapa, mismo todo, nomás diferente etiqueta, ¿verdad? Great Value, la marca de Aurrera, esa es chafa.
Este es Juan Valdés, este es colombiano. Es el mismo café con diferente etiqueta. Cierto. Pero no sabemos comprar. Falta de juicio. Es que este es el bueno. Este es lo mismo, nomás te lo venden la marca un poco más caro. ¿Cuántas veces gastamos en cosas que no necesitamos? Es que me lo compré porque estaba de oferta. ¿Y dónde está ahorita? Guardado y arrumbado. No se usó jamás. ¿Verdad que sí? Nos gastamos en cosas que a veces no necesitamos, ¿verdad? Y gastamos y gastamos. Y un día queremos llegar a Dios. Dios, ¿verdad que fui fieles? No. Fuiste un discipado. No tuviste juicio, sabiduría para administrar lo que yo te di. Lucas 12:45. Espero que nomás el único que se me duerma sea los demás no se me duermen. Es porque está chiquito. Algunos días se están contagiando, ¿verdad? De la manera el Señor casi se recarga, ¿verdad? Lucas 12:45. Sí, a mí ya se me antojó así, ¿verdad? Ok, Lucas 12:45. Vamos a entrar a la parte final entonces. ¿Sí están ahí, hermanos? ¿Por qué fallamos como administradores? Lucas 12:45, desde el 44. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes, mas si aquel siervo dijere en su corazón, el problema está en el corazón, hermano. Mi señor tarda en venir y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas y a comer y a beber y a embriagarse. Cuando los recursos de Dios los usamos para cosas que no son las que son de Dios, el problema ¿dónde estaba? ¿Qué dijo este mayordomo? Dijo en su corazón. Tuvo un mal pensamiento en su corazón, de la abundancia de su corazón. Y de ahí estuvo el grave problema, porque dijo, bueno, mi señor tarda en venir. Se comportó irresponsable y sin temor. Mi señor tarda en venir, ¿verdad? Y todavía se puso a golpear a los criados. Aquellos que les tenía que dar su ración por su ministerio, se puso a maltratarlos y a golpearlos. El problema está en el corazón. Y luego dice, además, se fue a embriagarse. Querido hermano, el problema está en el corazón. ¿Qué bendiciones hay por ser un buen administrador? Hay muchas. Le voy a decir dos rápidamente, de 14 que tengo. Note esto, por favor, versículo 42. Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual el Señor pondrá sobre, ¿qué dice ahí? No lo pierda esto, sobre su casa. ¿Sí lo ve ahí? Ok, ahí va abajo. Dice ahí, bienaventurado aquel siervo al cual su Señor cuando venga le haya sido así. En verdad os digo que lo pondrá sobre ¿qué? Todo bien. Ok, aquí hay una diferencia. Primero está sobre su casa y ahora lo ha puesto sobre todos sus bienes. ¿Sabe que si usted es un buen mayordomo, administra bien lo de Dios, ¿sabe qué va a pasar? Dios le va a dar más para administrar. Porque si en lo poco somos fieles, sobre mucho se nos pondrá. Gente jamás crece en su capacidad de administrar más para Dios. No necesariamente dinero, pero almas, ¿verdad? Administrar las cosas de Dios, la gracia de Dios, los dones del Señor. El Señor te puede dar todavía más gracia para servirle. Pero si lo poco que tenemos no lo usamos para Dios. ¿Sí estamos ahí, hermanos? Algunos tenemos un don dado por el Señor, no lo usamos jamás. Y el pastor te dice que para poder usar ese don aquí en la iglesia hay que ser fiel a todos los cultos. No, pues mejor me quedo con mi don enterrado. ¿Sí? Es que hay que ir a ganar alma, no, pues mejor no. ¿Sí? Mejor aquí que el don, lo voy a usar a ver dónde uso mi don, pero pues ni modo, porque en la iglesia no voy a poder. Querido hermano, hay que ser fieles, amén. Hay que ser fieles al Señor. Hermano, Dios te da más. Mucha gente se queja por el empleo que tiene, por el trabajo que tiene, porque no tiene suficiente. La realidad es que si fuéramos fieles con Dios, si fuéramos administradores fieles, veríamos muy diferentes cosas. Malaquías capítulo 3, no vaya para allá. Otra de las bendiciones de ser fieles, dice el Señor que si tú das el diezmo, ¿verdad? Lo traes todos los diezmos al alfolí, Él reprenderá al devorador. ¿Saben que muchas cosas que tenemos se consumen así porque no estamos diezmando? Cuando tú diezmas vas a ver algo, las cosas rinden. Amén. Un predicador dijo esto, que cuando no diezmas, Dios manda a Lola. ¿Sí sabías? A los ladrones. Es que me robaron, ¿saben qué pasó? Te están cobrando el diezmo. Tú no lo diste, el Señor te lo manda a cobrar. ¿Sabe qué cosas se descomponen? ¿Le ha tocado?
Uno se enferma cada rato. ¿Cuánto gasta uno a veces en médicos? ¿Cuánto gasta uno a veces en que es que ya se descompuso esto, ya se descompuso aquello, ya se descompuso, ya no sirve aquello? ¿Has pensado? ¿Estás diezmando? Nos ha tocado ver bendición cómo rinde las cosas. Una vez tuvimos una situación bien difícil financieramente, mi esposa y yo, bien difícil. Y ese domingo opté por echar lo poquito que teníamos al diezmo. Parecía una tontería, pero Dios fue fiel, hermanos. Dios no nos dejó. Y le voy a decir algo que pasó. ¿Te acuerdas el gas? El cilindro de gas. Me decía mi esposa, oye, como que ya duró. Tú síguele. Mientras siga saliendo, el Señor. Hermano, de veras, el Señor nos prolongó bastante el gas. Pues sería que si sigues como la vida, ¿verdad? El aceite no se agotaba, el gas tampoco, ¿verdad? Y ahí, pero ¿sabe qué? Dios hace cosas maravillosas. Recuerdo aquel día que me gasté un poco de diezmo que recibí, de una oferta que me dieron, me la gasté en unos tenis. Mi esposa se acuerda. Estábamos en Cancún. Y ya, voy a comprarla. Yo sabía que me estaba gastando el diezmo, que estaba apartado en mi bolsa. Como no estaba en mi ciudad, estaba lejos, dije, me lo voy a llevar a mi iglesia y lo voy a... Pero me lo gasté. Me compré los tenis. ¿Cuánto tiempo me duraron? El mismo día. El mismo día entramos a un supermercado y toda la suela se desprendía, yo chanqueando. Dije, Señor, ¿qué hice? Me gasté tu diezmo en algo que al final no rindió. Y aunque hubiera rendido, estaba mal con el Señor. ¿Están aquí, hermanos? Dios hace rendir las cosas. Cuando no eres fiel en esto, hermanos, cuando voy a terminar, Lucas 12, por favor. Lucas 12 y terminamos. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente? Ve lo que dice el versículo número 46. Vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día, lo va a encontrar, ¿verdad? Comiendo, bebiendo, embriagándose, golpeando a los criados. Dice, vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día que éste no espera y a la hora que no sabe. ¿Y qué dice? Se castigará duramente y le pondrá con los infieles. Dios te va a tratar como alguien infiel, no te puede tratar como alguien fiel. No puede depositar en ti confianza como mayordomo porque disipas lo de Dios, pierdes lo de Él para lo que te dio. Yo he oído iglesias, hermano, de veras, a veces cayéndose a las puertas. No hay, los baños no tienen baños. Yo he oído iglesias donde he ido 3, 4 años seguidos a predicar y no pueden poner un baño. ¿Y saben por qué? No es por el pastor, es porque la gente no da lo que es para la obra de Dios. ¿Sí me explico? Ahí habría, pero la gente no da. Y la obra padece, ¿verdad? Pero el Señor toma a esa gente, hermano, y la va a tratar como alguien infiel. ¿Cómo Dios trata a alguien infiel? Pues no rinde las cosas, ¿verdad? El Señor sabe castigar también a sus hijos, ¿sí? Y muchas veces, hermano, simplemente nos va a tratar como alguien infiel. Es decir, no te puedo depositar o dar confianza de nada porque no disipas. Si te doy 100 pesos, no 10 más 10. Y tú estás esperando que te dé 10,000. No vas a diezmar 1,000. Oh, Señor, claro que sí voy a diezmar. Si gano 10, sí diezmo 1,000. Si no 10 más 5 pesos que te toca diezmar, nunca vas a diezmar, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, nos va a tratar como infieles. Al final es esto. Leamos el último versículo y terminamos. Lucas 12. Lucas 12, dice la palabra de Dios. Versículo 48. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote será azotado poco. Porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Saben que vamos a dar cuentas a Dios por nuestra administración? Somos empleados del Señor, somos sus administradores. Y un día vamos a estar en su presencia. Te va a llamar el Señor, muy bien, a dar cuentas como administrador. Todo esto es lo que te digo. ¿Qué hiciste? Alguien dijo esto. Me gustó, dijo, la palabra se le pedirá cuando se te va a demandar. Dice, usa la palabra en el griego que involucra adoración. Es muy interesante, fíjese. Vamos a estar un día delante del Señor en el juicio, perdón, en el tribunal de Cristo. Los salvos no vamos a condenación. En la tarde vamos a ver un poco de eso. Los salvos vamos a estar ante el Señor con un espíritu de adoración dando cuentas. ¿Cómo es un espíritu de adoración? Rendidos en reconocimiento de la grandeza de Dios. Amén. Y vamos a estar rendidos, Señor, dando cuentas de mis hijos, de lo que me diste, todo. Dijo este predicador, si con el mismo espíritu de adoración que un día vas a estar dando cuentas a Dios, fuera con el mismo espíritu de adoración que usas lo que Dios te da. Rendido, Señor, ¿cómo uso este dinero, Señor? Aquí está el diezmo, Señor, lo que tú digas.
Si así, con ese mismo espíritu de adoración que un día vamos a estar dando cuentas, así viviéramos, rendidos a su voluntad, diciendo: Señor, voy a tratar con sabiduría lo que tú me das. Queridos hermanos, ¿qué tipo de mayordomo pretende ser? ¿Fiel y prudente o discípulo? ¿Cuál va a ser tu administración delante de Dios? Hay gente que quiere salir de su situación financiera, pero no da pasos de obediencia. No vas a salir de ahí jamás. Hay que obedecer al Señor.